y le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que están conectándose a través de Facebook, a través de YouTube, streaming y lpdh.org. Démosle un aplauso a nuestra audiencia virtual. Una bendición. El hermano Adrián me dice que en 2 semanas va a tener listos los bosquejitos y van a poder apretar un botoncito ahí al lado de la pantalla y recibir el bosquejo, y así pueden seguirnos en la enseñanza. Y damos gracias a Dios por eso, en el nombre del Señor Jesús. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y estamos alegres con lo que el Señor va a hacer en este día. ¿Cuántos están listos para la palabra? Amén. En el libro de Lucas, capítulo 15, verso 32. Amén. Si se ponen de pie conmigo un momentito más y leemos juntos para honrar la palabra del Señor. Yo sé que muchos están cansaditos. Aleluya, pero llegamos a la iglesia no para que el Señor nos sirva a nosotros, sino para nosotros servirle a Él. Y damos gracias a Dios por ese privilegio que Él nos da de servirle. Lea conmigo usted que puede en el nombre de Jesús, Lucas capítulo 15, versos 25 al 32. En el nombre de Jesús. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hijo, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra leída. Te pedimos que tú nos hables a través de ella. Déjanos ver tu gloria, déjanos ver tu gracia, déjanos ver tu misericordia, déjanos palpar en vivo la intención que tú tienes para cada corazón. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Hemos estado hablando la semana antipasada. Estuvimos hablando sobre el corazón y la importancia que tenemos en guardar el corazón. Y este libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, nos dice, sobre toda cosa guardada, léalo usted que puede, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es bien fácil juzgar a personas que viven en pecado, sin evaluarnos a nosotros mismos. Muchas veces, amén, es fácil ver a alguien, amén, que está viviendo por debajo de sus privilegios como hijo de Dios. Y sin embargo, amén, la condición de nuestro corazón, hablamos la semana antipasada, determina nuestra dirección en la vida. Y yo le puse título a esta enseñanza, no te pierdas la fiesta. No te pierdas la fiesta. Toca a tu vecino y dile, no te pierdas la fiesta. No te pierdas la fiesta. Nuestro Señor Jesús era un experto
cuentacuentos o narrador que conocía a su audiencia, así como la condición del corazón de ellos. En otras palabras, cuando Jesús les hablaba a la gente, Él no solamente le hablaba con conocimiento, Él les hablaba con no solo sabiduría, pero les hablaba sabiendo la intención del corazón. Alguien diga gloria a Dios. Y cuando narró la parábola del hijo pródigo, los recaudadores de impuestos y también los pecadores en la multitud se acercaron para escuchar lo que él decía. Pero también habían escribas y fariseos en la audiencia que vinieron a quejarse y vinieron a criticar. Siempre en un grupo de gente, siempre hay gente que vienen a acercarse porque quieren oír de Dios y otros que vienen a criticar o a burlarse. Y el capítulo 15 de Lucas comienza el verso 1 y 2, capítulo 15, versos 1 y 2. Dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Óigame bien, al Señor, al Rey de la Gloria le dicen qué falta de respeto. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y ellos estaban criticando lo que Jesús estaba haciendo. Así que el Señor creó magistralmente una historia acerca de lo que los pecadores y líderes religiosos necesitaban escuchar. Amén. En el capítulo 15 de Lucas contiene 3 historias diferentes. Una de las historias es sobre el hombre que tenía 100 ovejas y perdió una y se fue a buscarla y dejó a los 99. La otra es la mujer que perdió la moneda. Amén. Y también la última, la de un padre que perdió a su hijo menor. Pero en cada caso, cuando la oveja o la moneda o el hijo fue encontrado, dice la Biblia que hubo un gran regocijo, hubo un gozo, hubo una tremenda alegría. Y lo más probable es que todos conozcamos la parábola del hijo pródigo y casi siempre nos enfocamos en el hijo pródigo, solo en él. Sin embargo, hay otros 2 personajes en esa historia y aprendemos lecciones valiosas por medio de ellos. De hecho, casi todos podemos identificarnos con alguno de estos 3 personajes, como el hijo perdido, el padre amoroso o el hermano resentido. Los recaudadores de impuestos y los pecadores de la multitud podían ver la similitud que existía entre ellos y el hijo pródigo, ya que éste había desperdiciado su vida en el pecado y había caído en el estado más bajo que podía caer una persona, y eso era alimentando cerdos en la pocilga. Cuando nosotros entendemos eso, Lucas capítulo 15 del 11 al 16, usted puede leerlo conmigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Acuérdese de eso. Un hombre tenía, el verso 11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Amén. Les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, diga se arrimó. Tenga cuidado con quién se arrima. Se arrimó a uno de los conciudadanos o uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y dice que este joven deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17 dice: y volviendo en sí, qué bueno cuando alguien despierta. Amén. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno
de tu jornalero. Y la única salida a esa situación fue regresar arrepentido a su padre para servirle, pues se sentía indigno de ser llamado su hijo. Pero en vez del padre reprocharlo y decirle dónde estabas o abochornarlo frente a la gente, su padre le dio la bienvenida, lo perdonó y organizó una fiesta en su honor. Alguien diga, no te pierdas la fiesta. No te pierdas la fiesta. Sin embargo, había una persona que no estaba feliz con esa fiesta, con el regreso del hijo pródigo, el hermano mayor. Diga conmigo, el hermano mayor. Yo quiero que quede fijo en tu mente, amén, la condición del hermano mayor, quien había permanecido fielmente en la iglesia, en la casa, había permanecido fiel, oiga bien, fielmente en su hogar para servir a su padre. Al regresar del campo, escuchó una música. El padre rápidamente organizó una fiesta, amén, y al regresar del campo escuchó esa música de celebración. Y después de preguntarle a uno de sus siervos qué era lo que estaba sucediendo y al escuchar que su padre había organizado una fiesta por el regreso de su hermano menor, se enojó y rehusó a entrar a la fiesta. Diga conmigo, se perdió la fiesta. Alguien diga gloria a Dios. Y a pesar de que su padre salió a suplicarle que se uniera a la celebración, él rehusó, oiga bien, y su respuesta reveló lo que había en su corazón. Y de eso quiero hablarle. Así que nuestra atención hoy, oiga bien, es sobre el hermano mayor. Dile a tu vecino, van a hablar sobre el hermano mayor. Y la pregunta que queremos hacernos es, ¿cuál de estos personajes me describe mejor a mí? ¿Cuál de estos tres personajes me describe a mí? ¿El padre amoroso, el hijo descarriado o el hijo que siempre estuvo al lado de su padre, el hermano mayor? Lucas 15, verso 25 al 32. Y su hijo mayor estaba en el campo, lo repito, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Yo quiero que nos metamos en esta historia. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Note bien que el padre salió por la puerta para recibir al hijo pródigo, pero también salió por la misma puerta para hablarle al hermano mayor. Entonces, más él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni siquiera un cabrito guisado. Eso lo puse yo ahí. Para gozarme con mis hermanos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Y dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta. Diga conmigo, era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y todo el que está apartado de Dios está muerto espiritualmente. Necesitamos entender eso, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hablemos por un momento de lo que pasaba en la vida y en la mente de este hijo mayor. Pensemos por un momento en lo que pasaba en el corazón de este hombre, en su vida y en su mente. Y cuando llegó a la casa se sintió relegado, se sintió ignorado. Si mi hermano era tan importante, ¿por qué no me lo dijeron? ¿Por qué no me avisaron? Acordémonos que es fácil juzgar al que está en pecado sin una autoevaluación. Amén. Casi siempre sabemos, entendemos y miramos los pecados de otro y decimos, wow, amén, hemos visto, amén, cómo se comportan y cómo se mueven y cómo hablan. Amén. Acordémonos que es bien fácil juzgar
Amén. Y todo lo hemos hecho. Todos hemos juzgado a otros. Hemos visto aquel y aquel que se apartó y aquel que se enfrió. Y dónde estabas infiel y perdido y carnal. Y en vez de hacer la fiesta. Amén. Y cuando oímos que alguien, amén, cayó en pecado, decimos qué horror. Me acuerdo de alguien, amén, una parejita que cayó en una situación difícil y alguien salió por la puerta y eso en la iglesia, juzgando la iglesia y juzgando todo lo que hay en la iglesia. Y hermano, tenemos que tener cuidado porque lo que sale de nuestra boca, amén, la vida y la muerte está en la lengua de cada hermano. Y cuando tú estás criticando el hijo o la hija de alguien, amén, tal vez no estás marcando tu hijo o tu hija o un nieto. Amén. Por eso tienes que tener mucho cuidado de extender tu lengua. Pero sin preguntar el porqué de las cosas, mucha gente juzga. Pero vámonos al bosquejo. ¿Están listos para escribir? Amén. Vamos a hablar de la actitud del hermano mayor. Lo primero que tenía el hermano mayor era enojo. Diga conmigo, enojo. Esa fue su primera reacción al descubrir que su padre le había dado la bienvenida a su hermano menor, a pesar de todo lo que había hecho mal. El verso 28 de Lucas 15 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Amén. Él no quiso entrar. Él se quedó afuera de la fiesta. Se perdió la fiesta. Amén. Déjeme decirle algo. Cuando usted se regocija, cuando alguien apartado se regresa a la iglesia, usted está graduándose de la universidad de la misericordia y de la bendición de Dios. Y la bendición que usted extiende a uno que está caído. Amén. Y una persona que está siendo levantada por el poder de Dios. Amén. Hay una levantada para ti en el futuro. Amén. Que lo vas a necesitar. Estás depositando. Cuando tú ayudas a restaurar a alguien, tú estás depositando en el reino de los cielos. Alguien diga gloria a Dios. Lo segundo ahí en su bosquejo que le dio fue celos. Sintió que su padre era injusto con él. Amén. Mire cómo respondió. He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Imagínese, él estaba en la finca, podía agarrar un becerro si él quería, podía agarrar un cabro, podía agarrar lo que él quisiera. Amén. Y está diciéndole, pero tú no me has dado. Amén. Y tenía celo. Alguien diga celo. No hay nada peor que tener celo por los hermanos. Y hermano querido, déjeme decirle que Dios a cada uno da conforme el Señor y el Espíritu Santo quiere. A uno les da un talento, a otro les da 2, a otro les da 5, a otro les da más. Y necesitamos regocijarnos con el que tiene un talento. Necesitamos regocijarnos con el que tiene 2 y con el que tiene 5. Porque muchas veces las personas se encelan de la bendición que otros tienen. Se encelan y el celo causa mucha molestia. Lo tercero que tenía era amargura. Pero cuando vino tu hijo, imagínese, era su hermano. Y él no le dijo, cuando vino mi hermano. Él dijo, cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes y has hecho matar para él el becerro gordo. Amargura, no hay nada peor que amargura. Yo he sido pastor recipiente de alguna gente que han llegado del lugar donde estaban y llegaron amargos. Mire, hermano, toma un pecador que viene borracho. Es más fácil lidiar con un pecador borracho que con un hermano amargado. Amén. Esto es bien importante que lo entendamos. Pero cuando vino tu hijo, qué cosa tan terrible hablar de su propio hermano de esa manera. Y yo entiendo, mi hermano querido, que muchas familias, amén, nos ha pasado en nuestra propia familia, no se hablan bien con sus padres, no se hablan bien con sus madres, no se hablan bien con sus hermanos, no se llevan bien. Hay una disputa, hay una lucha entre hermanos y siempre están en ese tipo de amargura. Y esa amargura causa lo número 4, resentimiento. Diga conmigo resentimiento.
Estaba resentido por el hecho de que su padre nunca había reconocido su fidelidad, pero sí había recompensado al hijo desobediente solo por haber regresado. Mire cómo lo dice el verso 29. Aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Resentido, resentido, resentido. Y sabe que hay pecados que son visibles, que se sabe, se ve, pero hay otros pecados, mi hermano, que son internos. Y nosotros por eso necesitamos, cuando estamos orando en la mañana, que el Señor examine mi corazón. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que el Señor nos redima el corazón, que tengamos buenas intenciones, que permitamos que el Señor viaje por todos los cuartos, porque hay lugares que no hemos dejado que el Señor entre. Le decimos, entra por aquí, Señor, aquí en la sala, quédate acá. Amén, pero no lo llevamos al closet allá donde está lo oscuro. Amén, y Dios quiere entrar y encender esa luz, porque en el momento que Él entra en tu corazón, en esos lugares secos y en esos lugares oscuros, y se enciende la luz del poder de Dios, hay cosas maravillosas que comienzan a suceder. El diablo tiene que empacar sus maletas e irse. Alguien diga resentimiento. Amén, resentimiento. Amén, esto es importante. El número 5 es rechazo. Veía la celebración que su padre le hizo a su hermano menor como un acto de rechazo hacia él. Y es algo que muchas personas sufren de rechazo. Yo he visto gente que han abandonado ministerio, han abandonado iglesia, han abandonado matrimonio, han abandonado sus hogares. Amén, por el rechazo. Cuando estoy enojado, mi hermano, se dicen cosas terribles. Cuando estoy enojado tengo celos, estoy amargo, amén, estoy resentido. Hay una tendencia a sentirse rechazado, amén. Y esto es bien importante, porque si no tienes un corazón sano, no vas a disfrutar de la fiesta. Amén. Esto es de suma importancia. Lucas 15, 29, mas él respondió y dijo, he aquí tantos años te sirvo. Tantos años te sirvo. Amén. Y yo llevo años en la iglesia y ahora acaban de llegar una gente ahí a la iglesia y ya los tienen trabajando en la iglesia y a mí me han pasado por alto. Ay, Señor Jesús. Yo dije eso. Amén. Y llegaron el otro día y ya están manejando cámaras y ya están en sonido y ya están de ujieres y recepcionistas y yo llevo 20 años, le digo yo. Amén. Hay gente que llevan 20 años sirviéndole al Señor y hay gente que llevan 20 años en el camino haciendo tropezar. Yo no dije eso. Yo dije eso. Haciendo tropezar a otros. Aleluya. Se sintió rechazado por no entrar a la fiesta. Se sintió, en vez de decir, qué bueno que llegó mi hermano, bendito el nombre del Señor. Amén. Déjame encenderle otra vela. Amén. Déjame encenderle otra. Aleluya. Ya dije algo que apagó a alguien. Aleluya. Amén. Yo doy gracias a Dios. Rechazado. Aleluya. Gózate en la fiesta del hermano. Lo sexto que sucedió ahí en el bosquejito que tienen, lo que están escribiendo, rencor. Él puso su atención en el pecado de su hermano y no en el arrepentimiento de su hermano. Oiga bien, al mencionar que había consumido sus bienes con ramera, agarró el pecado más grave, porque el hijo pródigo cometió muchos pecados, pero él agarró el más grave de todos los pecados y dijo consumiendo sus bienes con rameras. Y el rencor. El rencor saca el pecado. Déjeme decirle algo y déjeme regalarle esto. Es un peligro. Después que Jesucristo ha limpiado una alma, después que Jesucristo ha perdonado un corazón, después que esa persona ha venido al altar o en su casa, se arrepintió de sus pecados y le pidió a Dios perdón. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús, amén, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es un peligro, escúchalo bien, es un peligro meter la mano debajo de la sangre.
para sacar el pecado de una persona. Casi esa persona se está condenando. Amén. Rencor, terrible rencor. Sacó el pecado. El muchacho ensayó desde la pocilga, desde allá, donde se estaba revolcando con los cerdos, despertó y volvió en sí. Y hermano, yo le pido a cada uno de los padres, no se rinda orando por sus hijos. No se rinda orando por sus hijas. Porque el Señor tiene una sanidad. Él tiene una manera, amén, de tocar el corazón de ellos. Pero necesitas persistir en la oración. Necesitas darle buen ejemplo a tus hijos, porque esto es de suma importancia. Número 7 en tu bosquejito, amén, y me quedan unos minutos, y respeto. Ni tan siquiera habló del hijo pródigo como su hermano, amén, como si fuera su hermano, sino que le llamó tu hijo, tu hijo, no entendiendo que la sangre que corría por las venas de él era la misma sangre que corría por sus propias venas. Falta de respeto. Cuando la gente está amarga, resentida, llena de celo, amén, le faltan el respeto. Amén. ¿Cuántos han oído a alguien faltarle el respeto? Amén. Y tal vez no están en la iglesia hoy porque se llenaron de todas estas situaciones y pensaron que estaban en lo justo y en lo correcto. Y como el hijo mayor, él pensaba que él la tenía todo bien. Amén. Y, el número 8 ahí en su bosquejo es recriminación. Culpó a su padre por no haberle hecho una fiesta, amén, como la que había organizado por su hermano rebelde. Amén. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Wow, qué tremenda recriminación al papá. Todo esto es tuyo. Amén. Recriminación. Y también el número 9 es santurronería. Eso es cuando la gente se sienten más santos que otros. Hay gente que por la ropa, hay gente por su vida de oración, hay gente yo me acuerdo gente que traían unas Biblias bien grandotas y el que tenía una Biblia chiquita, ahora imagínate, ahora que muchos lo tienen en el iPhone y decían, no traen ni Biblia. Amén, pero santurronería, se creen más santos que otros y creen que se lo merecen todo. Y estas personas, mi hermano querido, amén, están juzgando, están diciendo, Señor, le bendijiste a fulano con una situación, le bendijiste y yo he estado orando y a mí no me has bendecido. Amén. Y yo me lo merezco. Hay gente que se lo merecen. Hay gente que no entienden que somos salvos. No importa qué tan bien usted se porte, somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Y hay gente que tú piensas que se lo merecen, que no lo reciben, lo rechazan. Y hay otros que usted piensa que sí lo merecen y no lo reciben tampoco y no lo rechazan, no lo reciben, ¿no? Se sienten como santurrones, se sienten más papistas que el Papa. Amén. Miden a la gente cuando los ven, miran cómo están vestidos y dicen, es un carnal. Y esta es una carnal, esta anda en la carne. Amén. Nosotros necesitamos entender que cuando un hijo de Dios está en la iglesia, está en un proceso. Está en un proceso, déjeme decirlo de nuevo, y está en un proceso. Y algunos van a estar, ya cuando suene antecitos de que suene la trompeta, se van a enderezar. Aleluya. Otros a mediados, otros le va a tomar un año, otros en 2-3 semanas están conformes. Y hay que tener cuidado porque hay gente que, amén, dicen, llegan a la iglesia y rápido se cambian de ropa, rápido sirven a Dios y sirven, la primera prueba se desaparecen de la iglesia. Amén. Y nosotros necesitamos entender, amén, que Dios no está buscando santurrones. Él está buscando gente humilde, gente humillada delante de Dios, gente que tiene en mente la preciosa salvación que Dios nos ha dado. También en el número 10, ahí hay 2 palabras, causticidad y mordacidad. Estamos hablando de sarcasmo y ironía. Hay gente, mi hermano, cuando está enojada, usan el sarcasmo,
usan la ironía, hablan de una manera como déspota. Es que esa iglesia, o es que ese hermano, o es que esa hermana, o es que ese pastor, y es porque están enojados. Tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro. Así sarcástico. Amén. En vez de gozarse, en vez de decir yo voy a ser parte de esta celebración, yo voy a ser parte de esta alegría, yo voy a ser parte de este gozo. Imagínate que ese hijo fuera tu hijo, o esa hija fuera tu hija. Amén. Y tú te pones contento. Otros están pensando, mire ese sinvergüenza que llegó ahí. Amén. Sin embargo, otros estamos diciendo, qué bueno que llegó. Por eso las ujieres y recepcionistas de esta iglesia no le andan diciendo a la gente cuando llegan de la iglesia, después que llevan tiempo fuera, hey, ¿y dónde andabas? ¿Qué hubo? ¿Untas? ¿Untabas? Aleluya. Amén. Y yo reprendo ese espíritu. Amén. Es una celebración lo que tenemos que hacer. Aleluya. No importa, no, pero si andan en lo malo, no, pues si entraron por la puerta porque están buscando restauración. Es más, hay gente que dice, no, yo llegué a la iglesia. No, el que entra por esas puertas es porque necesita algo de Dios y no se quedan en su casa. Alguien diga gloria a Dios. Yo nunca he visto un millonario que llegue a la iglesia y digo, tengo $1 millón para la iglesia y vine a entregarlo. No veo. El que viene porque tenía antes, tenía familia, tenía esposo, tenía trabajo, tenía el lugar donde vivir, tenía un buen carro, tenía y ahora no tiene. Aleluya. Ahora iglesia que restaura. Gloria a Dios. Por eso nosotros nos mantenemos en el lugar. Hay 2 universidades. Hay solo 2 universidades de donde la gente se gradúa. O la universidad del diablo, el acusador de los hermanos, es una universidad. El acusador de los hermanos, University. Y la otra es la universidad del que vino buscando a salvar lo que se había perdido. Son solo 2 universidades, no hay nada entre medio. O estás condenando a la gente o estás salvando a la gente. Y sabe que uno no necesita ni siquiera hablar para mal juzgar a la gente. Con los ojos. Ve a la hermana que no le cayó. Esta gente, en esta historia, el hijo pródigo representa a los recaudadores de impuestos y a los pecadores, pero el hermano mayor simboliza a los escribas y los fariseos. Me quedan 10 minutitos. Que se consideraban justos, asistían a la sinagoga, amén, todos los sábados, pero menospreciaban a los pecadores y los publicanos. Y el Señor recibiendo pecadores y comiendo con ellos. De Zaqueo, date prisa, que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén, comía con los pecadores. Pero hay lecciones que aprendemos del hermano mayor. De la misma manera, nosotros también podemos llegar a criticar a las personas que llevan un estilo de vida pecaminoso. Podemos, en vez de ser parte de la oración y de la salvación de ellos, los pasamos criticando, amén, a esas personas. Así que debemos aprender lecciones valiosas de la actitud del hermano mayor y no criticar los pecados de los demás. Nuestra actitud es importante. Número 1, ahí en su bosquejo, hay 2 pocilgas en la parábola. Hay 2 pocilgas. Por lo general solamente vemos una. Amén. La más obvia se encontraba en una provincia apartada en donde el hijo pródigo terminó como resultado de su pecado. Pero el hijo mayor también tenía una actitud pecaminosa en su propia casa. Se sentía piadoso por la obediencia externa que expresaba hacia su padre, pero en su corazón se revolcaba en la pocilga del resentimiento y la santurronería. Era otra pocilga en la cual, amén, habían 2. Número dos, podemos estar en una provincia apartada sin siquiera saberlo.
En otras palabras, usted puede estar perdido y pensar que está salvo. Usted puede estar en una provincia apartada, aún en la propia iglesia de Dios. He visto gente, amén, agarrar actitudes, amén, agarrar sentimientos, emociones. Y esto es de suma importancia. Una provincia lejana puede ser cualquier lugar a donde escojamos ir fuera de la voluntad de Dios. Esto es de suma importancia. El hijo pródigo se fue del hogar para vivir sin restricciones, pero aunque el hermano mayor se quedó físicamente en su casa, todavía se encontraba en una provincia lejana, pues su corazón estaba lleno de malas actitudes. Y aunque había permanecido con su familia, se sentía mal y estaba separado de ellos emocionalmente. Uno de estos hermanos alimentaba a los cerdos, pero el otro tenía un corazón lleno de rencor, de celos, de amargura, de resentimiento hacia su hermano y también hacia su padre. Amén. Y el número 3, la senda de la libertad comenzó con arrepentimiento, arrepentimiento y entrega a la voluntad del Padre. La condición de nuestro corazón no se revela por nuestro comportamiento religioso y externo, sino por la actitud que tengamos hacia Dios y hacia los demás. Los escribas y los fariseos resentían a Jesús por darle la bienvenida a los pecadores que desearan ser perdonados, pero en realidad ellos estaban en una condición mucho peor, pues se rehusaban a reconocer sus pecados y no veían la necesidad de buscar el perdón de Dios. Déjeme decirle algo, el perdón es un regalo de Dios que cada cristiano, alguien dijo, pues yo no pequé hoy, y ya pecaste. Aleluya. Bien importante que el arrepentimiento sea parte de nuestra oración diaria. Amén. Y hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de pedirle a Dios perdón. Si en verdad deseamos salirnos de la pocilga de la vida, debemos estar dispuestos a reconocer nuestros pecados y pedirle a Jesús que nos perdone. En el libro de Primeras de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Amén. Dice, si decimos, ¿es segunda de Juan? Yo creo que es segunda de Juan. ¿Es primera de Juan? I think es segunda. Yo me equivoqué. Chequen si es segunda de Juan. ¿Es primera de Juan? Ahí tiene Juan. You need First John. Primera de Juan. Ok. Primera de Juan 1:8. Esa es segunda de Juan. Es primera de Juan 1. Si decimos que no tenemos pecados. Hold on. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. I need First John. You switched over to John. Primera de Juan. Aleluya. First John. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentirosos y su palabra no está en nosotros. ¿Alguna vez has sentido alguna de estas emociones en tu vida? ¿Alguna vez has sentido
ese alón hacia el enojo. ¿Alguna vez has sentido celos en tu vida? ¿Qué tal amargura? ¿Qué tal resentimiento? ¿Qué tal rechazo? ¿Qué tal rencor? Yo he visto a través de los años, muchos años que he servido a Dios, he visto cómo gente se atreven a hablar mal de la iglesia. Y posiblemente es que nunca aprendieron que la iglesia es la novia de Jesús. Y Él es muy celoso de su novia. Usted que está casado, cuando estaba enamorado, nadie le podía hablar de su novia. Le hablaran mal de su novia, se le irritaba la piel. Le entraba el enojo, la amargura. Algunos en la iglesia vestidos como santos, pero amargos. Y Dios está buscando una iglesia que entienda estas condiciones. Porque cuando estas condiciones están viviendo en tu vida real, esto tiene una dirección. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No te pierdas la fiesta. Está pendiente. Tú estuviera pendiente cuando llegan hermanos que hace tiempo que no estaban. Y tú ser el primero o la primera en ir a saludarlos y darles el beso, el abrazo. Amén. Darles el saludo, mirarlos en el rostro con los ojos llenos de misericordia, con los ojos llenos de amor. Amén. Hay gente que no saben hacerlo, no necesita. Practique, vaya a su casa, métase en el espejo y practique. Amén. Practique. Enderece todas esas arrugas. Riéguele amor. ¿Sabe? Cuando uno va para casa de alguien que uno sabe que tiene la alegría y el gozo, uno va con ánimo para allá. Yo me acuerdo casi toda la semana, una vez a la semana vamos a ver los nietos y cuando tocamos el timbre, ellos salen gritando de allá, ¡Abu! A la abuela le dicen, ¡Abu, Abu, Abu! Y los niños, ¡abuelo, abuelo, abuelo! Y la puerta tiene cerradura arriba, los muchachos se salen, tiene cerradura y están sacando la cerradura y ellos están dando en la puerta del gozo y el abuelo llegando. Cuando uno llega a un lugar así, amén, le dan deseo de regresar a uno. Aleluya, le dan deseo de regresar. Nadie quiere ir donde haya amargura, ni rencor, ni resentimiento, ni celos, ni enojo. Aleluya. No te pierdas la fiesta. Acuérdate que hay hermanos. El avivamiento más grande que viene en los últimos días va a ser un avivamiento de gente apartada que viene llegando. Amén. Gente que tiene en el corazón necesitado de Dios. Y los pentecostales de Houston, amén, están listos. Ponte de pie donde estás. Tal vez ahí en tu propia casa, tú que estás mirando a través de los medios sociales, ayúdenme a orar, hermanos. Hay un corazón que está mirando. Tú también necesitas ser sanado. Te has perdido la fiesta. No te has gozado con aquellos que verdaderamente vienen con sed de Dios. Y Jesús te está llamando.
Y está llamando a cada uno que está bajo el sonido de mi voz. Un corazón regresando a Dios. Y yo voy a abrir el altar para alguien que quiera venir. Si alguna porción de esta enseñanza te tocó. Amén. Te invito a que pases al altar y hagas un balance. Tomes un par de minutos. Aleluya. Aleluya. Posiblemente alguien necesita salir de esa amargura, de ese enojo, de ese celos. Tu vida va a ser transformada. Todo comenzó con arrepentimiento. Todo comenzó con pedirle al Señor perdón. Tal vez estás fuera de la iglesia hoy porque algo te sucedió con algún hermano, o tal vez con el pastor o con la esposa del pastor y tienes una historia triste. Hoy tú puedes cambiar esa historia. Tú puedes cambiar esa historia y decir: yo voy a entrar a la fiesta. Yo voy a entrar a la fiesta. Y acuérdate que el mismo padre que salió por las puertas de la casa para recibir al hijo pródigo, también tuvo que salir para recibir al hermano mayor. No te pierdas la fiesta. Señor, gracias por este día. Gracias por el privilegio que tú nos das hoy de examinar nuestro corazón y ver si hay en mí camino de perversidad. Déjame reconocer mi necesidad de tu misericordia. Déjame reconocer mi necesidad de tu gracia. Déjame reconocer que sin ti nada podemos hacer. Pero contigo todas las cosas no son posibles. Tal vez tú estás apartado del camino de Dios y Dios te está hablando en esta noche. Tú puedes arrepentirte ahí donde quiera que estés. Tú puedes decirle al Señor: Señor, perdóname, aquí estoy. Tú puedes, como el hijo pródigo, practicar: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Háblale al Señor hoy. Él te recibe. Él te recibe con brazos abiertos. No permite que ninguna de estas emociones te atrapen. Reclama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Joe Ríos, pastor de los Pentecostales de Houston, iglesia que restaura. Tú que has estado recibiendo las grabaciones, has estado viendo los videos, te damos gracias por participar en nuestro ministerio y pedimos, número uno, tus oraciones. Segundo, si sientes sembrar algo en línea, tú puedes ir a lpdh.org y ayudarnos a llevar este mensaje más allá. Tenemos bastante gente que está mirando esta programación y queremos ser de bendición. Conéctate con nosotros, sé uno de los que apoya en oración y económico
porque miles de gente están mirando y están recibiendo. Te damos gracias por estar con nosotros. Jesús te bendiga.